la mayoría de las personas no compramos porque hagamos los datos o el análisis. Compramos, ya sea porque nos gusta o porque nos alcanza. Sí. Esas son las dos maneras y las dos son completamente erróneas. Sí, cripto es muy sexy, pero es muy riesgoso. Realmente es el vehículo de inversión más seguro que va a existir. Mis nuevos constructores, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y más de este año. ¿Cuáles son las mejores inversiones que podemos hacer nosotros? Y también del ramo inmobiliario, ¿qué sería lo mejor que podemos hacer? Vamos a hablar un poquito de todo, pero para eso tengo ahora sí que un gran amigo, ahora sí que alguien que ha sido nuestro inversionista, hemos trabajado nosotros para él, y bueno, es un crack, es una persona súper analítica, y si yo confío que las cosas van por un lado, se lo digo a él. Y aquí estamos con el gran Alejandro Gaitán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Aparte es, ahora sí que el autor de su podcast, vayan a ver el podcast del pequeño inversionista, por eso mismo hablamos de inversiones, y experto también en ventas, no ventas inmobiliarias, sino ventas en la industria, equipos de ventas. Es un crack este señor. Siempre hablar con él para mí es un gusto. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Diego, y encantado de estar aquí contigo. La verdad, es un placer. Sí, también reconozco que me gusta mucho la amistad con Diego porque siempre estamos platicando de cosas que a mí me parecen muy interesantes. Además, siempre platicar con una persona que admiras, pues es uno de los grandes placeres y en verdad, Diego, te admiro mucho por lo que haces, por tu recorrido que has tenido y pues aquí estamos tratando, vamos a buscar agregar valor, ¿no? No, muchas gracias, Alejandro, por decirlo. Digo, yo la verdad es que sí te aprecio un montón. Y desde que empezamos, ahora sí que con la primera vez que nos tuve la oportunidad de construirte una casa, que más adelante hablaremos de eso, pero tú como inversionista, porque la realidad es que yo te voy a decir, o sea, al final de cuentas tu podcast incluso se basa en eso. Tú como inversionista ahorita el 2025, ¿a dónde le atinas? Digo, yo sé que invierto y cada que nos vemos es como, no, hombre, en cripto metí tanto y ando viendo este terreno y ando viendo, o sea, sé que la bolsa, o sea, sé que tienes un abanico grande de inversiones, pero este 2025, ¿cómo lo ves? Bueno, la pregunta pues, va a estar allí complicada porque cuando me preguntas de cómo lo veo, ¿tú cómo lo estás viendo o por qué la pregunta de esa manera? ¿Lo ves complicado por la situación política? Pues mira, yo creo que la situación política puede pegarle un poquito, pero también siento que es mucho yo soy más como del tema de la energía, las ganas que le eches y como lo vayas a ver y dinero siempre hay, oportunidad siempre va a haber. Obviamente habrá un poquito más escasas, el chiste es estar un poquito metidas en ellas, porque sé que muchas personas con el tema de ahorita, ¿no? Que entra Trump y que Claudia Sheinbaum y que hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, entonces creo que hay como mucho ruido. Y usualmente también, entre quien entre, siempre hay como una pequeña incertidumbre, ¿no? Cada que hay como un cambio de elecciones y ahorita pues nos pegó doble, ¿no? Estados Unidos y nosotros. Sí, así es. Bueno, primero que nada, de manera introductoria, quiero decir, muy general, quién soy yo. Mi vida la he dedicado en los últimos años a dos grandes cosas, que es invertir de manera general y quiero ayudar a la mayor cantidad de personas a generar riqueza, que la gente entienda qué es riqueza, porque luego lo vemos nada más en numeritos, el dinero que tengo y pues no va por ahí, es mucho más amplio el concepto. Y el segundo es ayudar a vendedores simplemente a que vendan más. Que parecería al principio que no están tan relacionadas esas dos cosas, pero déjame decirte que están completamente relacionadas el tema de las ventas y el tema de las inversiones y el tema de generar riqueza. Vamos ahora sí contestarte No, mejor dejamos afuera esa pregunta. Ahorita que lo No, dices, a ver, dime mejor por qué las ventas están tan relacionadas con la riqueza. porque, mira, una vez que tú estás en el camino de generar un patrimonio, no te queda más que aprender a vender. De una u otra manera tienes que convencer a otros o negociar o hacer algo para finalmente vender tus ideas. Siempre lo escuchamos, pero en la práctica a veces no nos lo creemos, pero está muy relacionado. Y aquella persona que está muy metida en la parte de ventas y que aprende todas las técnicas, le es mucho más fácil el recorrido para todo lo que tenga que hacer o negociar para lograr finalmente un objetivo. Por eso está muy relacionada. La parte de ventas, si tú no vendes algo, no generas valor. Toda empresa finalmente genera ingresos a través de vender. Y es el motor de toda la generación de riqueza, o la más grande. Vamos a hablar aquí de inversiones y voy contestando ahí Ok, la venga. pregunta de cómo ver vemos este 2025 y dónde invertir. Y déjame aterrizarlo más hacia el sector de las inversiones,
porque pensaría que en este momento, por pláticas que hay con amistades, es que hay temor, porque vemos un mundo mucho más complicado en un México donde está muy politizado y de repente a algunas personas no les ha gustado todo este cambio que tiramos más a una parte izquierda socialista y hay este miedo, ¿no? De si tengo que frenarme, si yo ya tengo pensado que voy a invertir un dinero y digo, no, mejor me voy a esperar. Y ahí ese es un terrible error porque mi recomendación, tanto en la parte de ventas como en la parte de inversiones, es no podemos detenernos por lo que está pasando en el exterior. Tenemos que continuar y continuar y dar pasos, porque si nos detenemos, podemos perder grandes oportunidades porque nosotros no sabemos realmente qué es lo que va a pasar en el futuro y tampoco sabemos realmente qué es lo que vaya a pasar con México y si le va a ir bien o si le va a ir mal. Entonces, tenemos que seguir nosotros caminando. Así que si estás en el camino de invertir y generar patrimonio, no te detengas. Si ya estás pensando que tú un dinerito que tienes lo quieres invertir, hazlo. Ahora, 2025 y lo voy a decir de manera general porque me dedico a invertir en todos los vehículos que existen realmente, o sea, todo lo que es bolsa de valores o lo que son criptomonedas, bienes raíces o también empresas. Son los 4 vehículos donde más yo aporto, oro y plata también, pero me gustan mucho más estos 4 vehículos que acabo de mencionar. Y de estos 4 vehículos, hay uno específicamente que a mí me gusta mucho como que sean la base, tus cimientos para cualquier portafolio de inversión y se trata de las bienes raíces. Con esos cimientos tú puedes hacer maravillas. Para aquellas personas que todavía no comienzan en este camino, pero tienen esas ganas, quieren hacerlo, mi recomendación siempre es por bienes raíces porque allí yo comencé. Es parte de porque conozco a Diego, porque hicimos algún proyecto juntos y él recuerda esa historia porque las bienes raíces para mí es uno de los instrumentos más seguros. Y bueno, no lo digo yo, lo dicen muchos libros, mucho contenido que tú puedes revisar, donde es uno de los instrumentos que se llaman instrumentos seguros para invertir. Así que si no lo has hecho y tú quieres invertir, la recomendación es por el lado de bienes raíces. ¿Por qué no en otros instrumentos? Tú te sabes la respuesta, digo, ¿por qué no? A lo mejor, ¿por qué bienes raíces? Y si tengo un dinero, ¿por qué no meterlo, por ejemplo, a criptos? Que se escucha la bomba, ¿no? De repente escuchamos estos rendimientos que de un año a otro, por ejemplo, y en el caso de Bitcoin, que tuvo un crecimiento bárbaro, ¿no? De 100% en el 2024. Entonces, cuando tú escuchas estos crecimientos, dices, pues me voy al Bitcoin, ¿no? Entonces, ¿por qué cabines raíces y no al Bitcoin? ¿Qué pensarías tú? Digo yo, o sea, suena muy sexy como lo acabas de decir. O sea, Sexy, yo cuando, completamente. así, yo Me encanta recuerdo esa palabra, sexy. plática contigo hace 2 años que creo que fuimos a cenar, que me decías, oye, es que yo tenía tanto en Bitcoin y subió, o sea, el famoso FOMO, ¿no? Que dices, puta madre, o sea, no lo puedo lograr. O sea, en ese momento tú dices como, güey, todo mi sueldo a la criptomoneda que más dé, ¿no? Porque escuchas estas cosas exorbitantes, pero digo, puede pasar el contrario, ¿no? O sea, también a mayor riesgo, yo digo que es el casino, ¿no? O sea, a mayor riesgo, a mayor ganancia vamos a tener mayor riesgo, ¿no? Y lo bueno de las bienes raíces es de que literal es muy difícil. Puedes perder claramente si no haces bien un análisis y lo que estás buscando, pero es muy seguro. O sea, los tabiques es raro que se echen a perder, los tabiques es muy raro que se lleguen a devaluar, entonces realmente es el vehículo de inversión más seguro que va a existir. No es el más sexy de rendimientos, pero si hablamos a seguridad, creo que es a lo mejor que le podemos estar nosotros aventando. Y ahí yo creo que es la recomendación y lo pueden investigar cualquier persona que quiera invertir si aún todavía no lo hace es que tome en cuenta estas palabras que está diciendo Diego, porque sí, me encanta esta palabra de sexy. Sí, cripto es muy sexy, pero es muy riesgoso. Y sí, hay que invertir también allí, sí, no digo que no, pero si vas comenzando, no te recomiendo que te vayas a cripto, sino un instrumento seguro. Hay dos que son internacionalmente, son los instrumentos seguros para invertir, para que crees tu portafolio base. Y son oro, básicamente, y bienes raíces. Y no deja de ser bienes raíces uno de los instrumentos más seguros. Estos dos son las bases y los cimientos de cualquier portafolio real de inversiones de cualquier persona. Entonces, si tú vas a comenzar a invertir, no lo hagas por criptos, porque estás aventando una moneda al aire
E insisto, sí lo puedes hacer, hazlo, pero con un porcentaje pequeño. Y si todavía no te sientes listo, no te preocupes, deja criptos hoy a un lado y con el tiempo puede ser que llegues ahí y está perfecto. Yo lo hago, me encanta también el mundo cripto, pero no te saltes pasos. Primero que nada, las bases. Y hablando de bienes raíces, podemos hablarlo como de los cimientos, ¿no? Estos son los cimientos de tu patrimonio. Sí, digo, sin duda alguna, digo, y qué bien. Luego se ve que cuando alguien sabe de inversiones lo dice bien, pero sí tienes mucha razón, o sea, mejor hacer esas bases, porque es un riesgo. Digo, probablemente tú dices, bueno, me sobraron 3, 4 pesos que no me pegan, aviéntalos, ¿no? O sea, de nuevo es una apuesta, es como ir a casa. O sea, yo a veces veo, sé que hay personas que son especialistas y viven prácticamente para el tema de cripto y han hecho mucha bonanza, ¿no? Pero yo la verdad no veo a alguien, bueno, no se me haría algo tranquilo decir, voy a hipotecar mi casa para comprar todo en Bitcoin, probablemente les puede excepcional. Y lo hay, ¿eh? No, Y no, lo hay. estoy O sea, seguro. ya he conocido casos así y han perdido bastante dinero. Entonces, vámonos a los cimientos, a las bienes raíces, porque son de los instrumentos más seguros. Ahora, 2025, independientemente del panorama que tengamos en México, es continuar y hacerlo, porque en México estamos en uno de los lugares y países en desarrollo que aún las bienes raíces tienen un potencial enorme. Y lo vemos comparado con otros países, ¿no? Con nuestro vecino de al lado, que es un país mucho más desarrollado y la potencia mundial que es Estados Unidos, donde las bienes raíces podemos ver el costo y el valor que tienen las propiedades. México tiene un potencial enorme. No todos los estados, no todos los lugares van a tener el mismo potencial y hay que investigarlo. Pero en esta pregunta que haces, ¿y cómo ves el 2025 en cuestión de inversiones? Lo veo igual que cualquier otro año. Hay que seguir invirtiendo, hay que seguir dando pasos. Bienes raíces es el instrumento que para mí es siempre debes de estar en bienes raíces y luego ya puedes estar jugando con otros vehículos para que tu portafolio esté más rico, más diversificado, pero bienes raíces debe estar siempre contigo y siempre debe ser la base si lo que tú quieres es incrementar tu patrimonio. Y mis nuevos conductores, si hasta ahorita esta información les está siendo de su agrado, también recuerden que se pueden ganar una tarjeta de Amazon o se pueden ganar toneladas de cemento. ¿Cómo pueden hacer esto? Prácticamente durante todo este video van a estar viendo ustedes algunos emojis que salieron en el inter del video. Lo único que van a hacer es en los comentarios me van a poner cuáles fueron esos emojis y el orden en el que ustedes lo vieron y con eso entrarán a una rifa. Y esa rifa tendrán ustedes el resultado en el siguiente episodio. Así es que atentos a este episodio y atentos al siguiente porque ahí daré el resultado de quién se gana estas tarjetas. Mis nuevos constructores, ahora sí vamos a ver el sorteo del último podcast. Ya tenemos el video Mitos del IMSS, buenísimo con Omar. Solamente 30 comentarios, que no es tan sencillo ganar aquí. Vamos a rifar una tarjeta de Amazon. Ahí está cargando, solamente un ganador. Y ahora sí vamos a ver nosotros. Vamos a darle confirmar. Aquí está. Marco Jiménez, ahí tiene los 3 emojis. Entonces, Marco, de favor, mándame un mensaje por Instagram y te voy a mandar tu tarjeta de Amazon. Ya tenemos el del video pasado, justo me acaban de contactar. Y bueno, continuamos con el podcast. Bien, y más cuando tú dices al principio que te presentabas, qué bonito se escucha eso, ¿no? De yo quiero ayudar a las personas a que aumenten su riqueza, ¿no? Y ya que hablas de esto de que tanta buena fe a las bienes raíces, que yo también se las tengo, digo, estoy sesgado porque me dedico a esto, pero estoy consciente porque lo veo en mí y lo veo en otras personas que realmente incrementa el patrimonio. Las bienes raíces son inmensas, ¿no? O sea, podemos tener desde construir una casa, podemos tener desde alguna preventa, podemos tener de hacer un flipping, podemos tener de comprar una casa para rentarla, o sea, hay tantas cosas. Tú hoy, ¿en qué inviertes tú? O sea, vamos a hablar de bienes raíces, dentro de todas las variantes que pones de las bienes raíces, ¿qué te parece a ti más interesante en el tema tal vez de que te dé un retorno mayor o el cual te puede dar una buena seguridad, pero también una muy buena plusvalía o un muy buen retorno? A mí me gustan mucho las preventas, Diego, cuando vas comenzando. También va a depender de la madurez del inversionista, en qué momento está. Pero sin duda, para comenzar, las preventas es el gran vehículo, porque tú puedes agarrar propiedades a un valor, a veces estás hablando del 20-30% del descuento del valor que va a tener real. Entonces, ese es un porcentaje que tú ya te estás metiendo a la bolsa a la hora que se libere. Más si sabes escoger, porque hay que repetirlo. No es en todos los lugares, no es en todas las zonas. Hay ciertas tácticas que puedes aprender para saber elegir exactamente dónde es una zona que sea conveniente y si lo haces,
te puedes después ganar la plusvalía. No solamente el 20-30% que ya te ganas por el descuento que te dan normalmente los desarrolladores, sino que te avientas además la plusvalía. Y hay lugares, digo, tanto Diego como yo vivimos en un lugar privilegiado que se llama Querétaro, porque es un lugar que ha tenido mucho desarrollo inmobiliario y a veces te tocan unas bombas de 50% de crecimiento de plusvalía en un año. No quiero decir que sea todo el estado, esas son casi las que te ganas como de lotería, pero hay a veces plusvalías muy grandes. Pero con que te quedes con una plusvalía, hablemos de algo razonable, del 7% al año, más lo que ya te metiste del descuento, pues estás hablando de por año, ¿no? Entonces estás hablando de cuántos años quieres tener esa propiedad y entonces cuánto dinero tú vas a lograr crecer de los pesos que tú hayas puesto o destinado para esa inversión, ¿no? Y lo bien importante de las preventas, digo, qué bueno que lo mencionas, Alejandro, pero es por decir la cantidad de dinero que necesitas, ¿no? O sea, porque suena muy sexy que, oye, puedo tener incluso hasta un 20, un 30% de renta, que sucede. Digo, nosotros acabamos de terminar un desarrollo y las primeras personas que agarraron los primeros preventas les fue, la verdad, creo que más que bien. Pero ¿qué es lo que yo veo más interesante? Que ellos arrancaron, no tuvieron que pagar todo. Tuvieron que entrar prácticamente con un porcentaje. O sea, el departamento, no sé, vale 2 millones de pesos. Tú para esa preventa no necesitas pagar. Bueno, habrá varios esquemas, ¿no? Habrá, obviamente, si pagas todo, te darán un mejor esquema de pago y demás. Pero hay ocasiones que con que tengas nada más un 15-20% puedes agarrar el costo preferencial y luego reventarlo al momento de que te entreguen aquel desarrollo. Así es. Mira, en las preventas las personas lo que piensan es, yo necesito unas grandes cantidades de dinero, sobre todo cuando estamos hablando de bienes raíces. Esta es la excusa más grande que yo he visto y que yo mismo he sentido, te soy honesto, o sea, nos pasa que cuando tú vas a invertir, tú estás pensando en los grandes proyectos. Para todo lo que queramos hacer en la vida, siempre tenemos este mal en el cerebro en donde nosotros proyectamos siempre lo más grande o futureamos. Entonces cuando dices, no, pues quiero invertir en bienes raíces y entonces te imaginas aquella casa que vale 20, 30 millones de pesos y dices, pues yo, ¿cómo le voy a llegar a eso? ¿No? O te vas a las preventas que son de 5, 10 millones de pesos. Entonces hay que aterrizar. Y justo ahí es que viene el tema de números. O sea, saca tus números. Y no es tan complicado como nosotros a veces al principio no lo ponemos. Los números, las tácticas, les juro, las herramientas, todo eso es lo más sencillo del mundo. Lo que necesitamos siempre al principio es nuestra mente. Tenemos que cambiar nuestra mente. Ese es el obstáculo más grande que tenemos, que somos nosotros mismos. Ese es el más grande y el más difícil. Una vez que lo rompemos, lo demás vas a ver que es súper sencillo. Para eso sí se necesita normalmente mucho entrenamiento y que estés constantemente. Yo mismo lo viví y lo pasé, porque si lo pensamos en números, veamos los siguientes números. ¿Cuánto te gusta una propiedad? Lo más barato posible. Hablemos del mercado aquí donde vivimos, en Querétaro. ¿Cuánto te gusta una propiedad? Lo más barato que la puedes conseguir. No, ya no, o sea, y en Querétaro hay una casa de Lo más un barato. millón de pesos. O sea, ya Vamos no a hay poner, menos de un millón. vamos a poner $1,000,000. ¿Cuánto es lo que te pide el banco que tengas tú para que puedas invertir en esa propiedad? El 10%. El 10%, cuando menos. ¿Cuánto es el 10%? 100,000 pesos. 100,000 pesos. Entonces, son 100,000 pesos para tener una propiedad de $1,000,000. Por supuesto que 100,000 pesos tampoco es que digamos nada o que sea poquito dinero. O sea, 100,000 pesos es una cantidad que para muchas personas dicen, de todos modos ¿De tengo dónde 100 lo mil pesos, saco? ¿de dónde los voy a sacar? ¿No? Y dices, ok, aquí es donde siempre la mente, que es lo más importante, pues siempre recuerdo esta frase de Napoleon Hill, de aquel libro que tiene que todo lo que la mente del ¿Quién se hombre vuelve tan piense, rico? el de piense y hágase rico, todo lo que piense la mente del hombre es posible. Porque ahí es donde hablo nuevamente de la mente y que es nuestro mayor obstáculo. Porque una vez que nosotros nos ponemos ese propósito, que por cierto, estamos en el momento justo porque estamos acabando este 2024, comenzar el 25, y este es el momento justo para hacer esos propósitos. Y mi recomendación es, no hagas propósitos, ponte metas. Ponte una meta que realmente creas que vas a cumplir y aférrate a ella y vas a ver cómo lo vas a lograr. Porque recuerdo de mi primera propiedad, Diego.
no tenía tampoco los 100,000 pesos. Vamos a ponerlo ahorita, a los pesos de hoy, y no hace 20 años que comencé a invertir. Pero supongamos que estamos en esa época y yo necesito los 100,000 pesos. Y en ese ejercicio yo no los tenía. ¿Qué hice? Pedí el 90% al banco y luego me fui con familiares, ¿no? Y préstame los 20,000 pesitos y al otro préstame los otros 20,000 pesitos y junté el dinero para el enganche, ¿no? Y después sí, tuve que pagar todo, pero justo si tú haces los números y obtienes una ganancia, de esa ganancia tú vas a ir pagando todo lo que tengas ya como una deuda. Y también, obviamente, no nos engañemos para aquellas personas que tienen esta idea que no sé de dónde viene, que dicen, yo quiero invertir, y entonces se ponen a ver videos de un montón de cosas con 0 pesos, ¿no? Esto es una falacia, Sí, no. o sea, tú necesitas tener dinero y necesitas generar con eso más dinero. Punto. O sea, sean los 10,000 pesitos, los 20,000 pesos. Y si tú tienes 20,000 pesos, consíguete los otros 80,000 con 4 personas, 4 familiares, y a ver cómo le haces. Oye, es que nadie me quiere prestar. Ahí es donde hablo de tu mente. Porque el obstáculo está allí. Entonces, que obtengas el dinero para lo que es el enganche y después el resto del dinero tú te apalanques con los bancos. Porque siempre viene esta pregunta, pues es que en bienes raíces lo que necesitamos es mucho dinero y ahí pues no puedo. Entonces yo digo, ¿cuánto es mucho dinero para ti? Sí, no, y es diferente de cada persona. Es diferente Sí, cada yo te puedo persona. decir, oye, tal vez en este momento, digo, si ando en crisis, te voy a decir, puta, 5,000 pesos es un chorro de dinero, y si ando en abundancia, te voy a decir, pues 3 millones de pesos, ¿no? Y yo también algo que comentaste ahorita que es bien interesante es, como tú dices, o sea, el bloqueo que te pone en tu mente, porque también tú dices, bueno, voy a buscar y le pido aquí, le pido allá, le pido allá, pero también está la otra, decir, bueno, quiero tener todavía, no me gusta deberle a la gente, me puedo aventar con el banco, pero no me gusta deberle a la gente, pero el día de hoy ya sabes que necesitas 100,000 pesos para invertir. ¿Qué haces hoy? Oye, tengo nada más 30,000 pesos ahorrados, pero sé que en un año si le pellizco tantito y demás y lo dejo tal vez o en CETES, incluso hasta en la cuenta, que digas, mira, yo ni sé lo que son los CETES y demás, pero dices, bueno, tal vez de aquí a un año sí puedo juntar los 100,000 pesos o de aquí a 2 años junto los 100,000 pesos. Y ya con eso, sin pedirle a nadie, digo, más que al banco, logras eso y tantar, ¿no? Porque a lo mejor entiendo lo que tú dices y si la prueba es como, vamos a agarrar esa lana, pedimos prestado y demás, ¿no? Pero si no te quieres aventar en esa bronca, ve un poquito mesurado, pero ten la meta, como tú dices. O sea, yo ya sé que lo que necesito son 100,000 pesos. ¿Qué es lo que tengo que hacer para obtener esos 100,000 pesos? Si quiero tranquilidad o si no quiero tranquilidad. Probablemente vais a pedir dinero, probablemente tú lo vais ahorrando, pero lo que es muy importante es que sepamos también esos 100,000 pesos que nos van a dar. Porque si es una preventa, literal dices, bueno, yo la agarré ahorita, la preventa es de 1,000,000 de pesos, pero si yo la compro hoy, dentro de 2 años que me la entregue ya vale 1,200,000, 1,250,000 pesos. Con 100,000 pesos te hiciste de 250,000 pesos. Es lo que es bien importante. O sea, lo que la gente debe de ver que tiene el valor gigantesco de las preventas. Así es. Y lo que acabas de mencionar a mí me parece muy importante, déjame rescatarlo, que es el que ahorres todo el dinero, porque de nuevo me voy a los números. Mira, en México se habla de que hay una pobreza que asciende a cerca del 40%, que andará, los últimos datos que vi me parece que andaba como en 37%, y esa pobreza pues tiene diferentes niveles. Vamos a quitar ese 40%. Entonces, tiene 60% de la población que tiene condiciones de clase media y para arriba. Y en esa clase media hay sueldos que fácilmente, en esa clase media, que estás hablando de sueldos mensuales de 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 pesos. Pero hay este deseo grande, lo he visto de todo el mundo, de decir, quiero invertir, quiero poner, quiero hacer mi patrimonio. Pero lo que no se quiere es tener el sacrificio cuando no tienes los recursos. Es decir, puede ser que cuando llegue el aguinaldo, yo tenga a lo mejor esos 20, 30,000 pesitos, que si voy juntando en 3 años, puedo juntar ese capital para mejor para el enganche, pero no lo hago. Prefiero irme de vacaciones, prefiero irme a Disneylandia, La prefiero tener pantalla nueva, un carro nuevo. la comida rica. Entonces, allí hay que hablarlo como es que para las personas como en mi caso que crecimos con cero, con deudas, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí te enfrentas a que tienes que buscar las maneras en que lo obtengas. Y vuelvo a hablar que es un tema mental. Pero entonces, contestando esa parte,
¿Se necesita dinero? Sí, se necesita. ¿Mucho dinero? Pues ya definirás tú si es mucho o poco. La intención aquí es ponerte esos rangos, porque a veces pensamos en esos millones y no es cierto. O sea, decíamos, una casa, 1,000,000 de pesos, necesita 100,000 y el otro apaláncalo con el banco. Sí, sí, sí. Y ahí, o sea, y ahí vas bajando la bronca, ¿no? O sea, hoy quiero comprar una casa, vale 1,000,000 de pesos, no me alcanza. Bueno, te vendo una de 100,000. Digo, estamos hablando, te la vendo porque es la lana que ocupas y eso te puede ayudar para catapultar, ¿no? Y la verdad, digo, yo aquí tengo una anécdota de un conocido que en un momento yo dije, oye, esos departamentos no eran míos, esos departamentos están frente a una universidad, están frente a tal, bla, bla, bla. O sea, dije, esa madre va a volar. Y literal lo que hizo mi conocido, tenía un crédito Infonavit, fue, preguntó en cuánto estaban los departamentos, estaban creo que en millón, previo, o sea, literal pusieron el trabajo, estaban en 1,650,000 pesos. Ella fue, preguntó, oye, tengo un crédito Infonavit, bla, 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 ¿cómo funciona? Ni siquiera sé cómo funciona. ¿Cómo tengo? Ah, no, si ya tienes un crédito Infonavit, te checaron tus puntos, no. Aplicas bien para el crédito Infonavit, ocupas dar un enganche de 35,000 pesos. Y se lo permitieron que lo dieran 2 pagos. Entonces, literal, dio 5,000 pesos para apartar el departamento. Los otros 30,000 pesos creo que los dio en un mes o mes y medio. De ahí no tuvo que dar nada porque ya el Infonavit tenía, digamos, el crédito preaprobado con la desarrolladora. De ahí a año y medio le entregaron el departamento ya no valía 1,600,000, el departamento valía 2,020,000, o sea, tuvo una plusvalía así enloquecida. Tuvo el departamento 6 meses, lo rentó 6 meses, vio que subió todavía más, creo que se fue a 2,300,000, vendió el departamento y literal, lo único que tuvo que poner fue 35,000 pesos poner lo de la escritura ya en su momento, pero estamos hablando que con 35,000 pesos se ganó casi 700,000 pesos. Así es. Pero, y literal metió, digo, su crédito en y demás, pero muchas veces preguntar y visualizar de dónde están las cosas, pero ahí creo que algo que fue muy importante es también analizar la propiedad, porque ahorita hablamos de las preventas, una chingonería y demás, ¿no? Pero yo también te puedo decir que punta de las preventas hay una cantidad de desarrollos parados, hay una cantidad de desarrollos que están en la nada, hay una cantidad de desarrollos que no le cumplieron a los clientes, que también la preventa tiene un riesgo bien grande. Sí. Tú para aprovechar una preventa, ¿qué harías? ¿No? Primero que nada es la selección. Lo que hablábamos, no es en todos los lugares. O sea, tienes que saber en qué lugares, tienes que hacer el tema de dónde comprar. Y aquí, si quieres, podemos compartir con la audiencia unas cuantas tácticas Sí, sí, para sí. aquellos que estén interesados y que lo lleven a la práctica. Esa es la intención. Entonces, cuando ves estas preventas, una de ellas es que tú busques hacer los números, ¿no? Básicamente es lo que hablábamos de cuánto dinero tienes, cuánto me va a costar la propiedad, que te salgan los números para primero que nada para que te pueda alcanzar. Pero sobre todo es que tú veas la zona. Y en la zona es que hagas un poco de investigación, al menos lo básico para poder elegir, que no te vayas con lo primero que ves enfrente, ya tienes el dinero y dices, sí, me voy a preventas y agarras lo que sea, porque vas a cometer un grave error o te vas a la lotería. Sino que busques aquellas zonas y lo que puedes investigar es el tiempo que tarda la propiedad en venderse en la zona. Hay zonas que se tardan un mes, esa es la rotación en vender las unidades que están ahí, o sea, se ven muy rápido. Hay zonas que se tardan medio año, hay zonas que se tardan un año y hay zonas que Que se no pueden despegas. tardar más de un año. Entonces ahí es fácil, o sea, tú puedes decir, ok, es como está la zona, no porque tú vayas a comprar y quieras vender de inmediato la propiedad, pero es un indicador que te dice la demanda. Y cuando te dice si hay mucha demanda, imaginemos el caso de que es una zona, dices, las propiedades típicamente entre un mes y 3 meses se están vendiendo. Entonces tú vas a tener datos que es una zona de mucha demanda, y si hay mucha demanda, ¿qué pasa? Pues la gente lo va a querer y va a subir de precio Y también. va a subir la plusvalía. O sea, esto finalmente Es probable. corresponde a las leyes económicas y entonces entre mayor demanda hay, lo que vamos a tener es que los precios nos van a subir. Y eso es lo que necesitamos buscar. Porque si tú te vas a algunos lugares y que también diálogo repetido y cliché donde hay que invertir en bienes raíces porque bienes raíces no solamente los cimientos, sino que no puedes perder dinero. Que tampoco es cierto. Sí, No. sí, te puede ir mal,
Sí, por supuesto. Bienes raíces es un instrumento tan seguro que es difícil la realidad que te vaya mal, pero sí te puede pasar que te vaya mal. Entonces, mejor investiga. Y con un poquito de investigación, con esta, es una táctica simple, donde tú puedes platicar con la gente que se dedica a eso, a los corredores, y preguntarles, oye, ¿y aquí en esta zona, Se pues, rentan las casas, se venden las casas, y está cada buena, no cuándo, está ¿no? buena, y Cada cuánto cuándo se renta, claro. sí, en cuánto se renta, cada cuándo se vende una propiedad, porque con ese único dato te va a decir la demanda y con ese tenlo por seguro que va a ser una zona donde tu plusvalía la vas a tener garantizada más allá de la inflación, porque hay demanda y así funciona. No, y también ciertos indicadores, aparte de ver eso, o sea, vas a poder encontrar como ciertos detonadores o generadores dentro de la ciudad. No va a ser lo mismo que tengamos una casa, un departamento frente a una escuela o una universidad, a uno que esté prácticamente en la nada. No va a ser lo mismo que tenga cerca un hospital, que tenga cerca plaza comercial o mercado o bla, bla, bla. O sea, obviamente si ya ves que la gente está generando estos detonadores sociales, es porque la gente va ahí y la gente se va a mover. Muchas veces y yo veo esto, ¿no? Agarran una preventa en Casa La Fregada, ¿no? Muy barato, ¿no? Ay, es que está muy barato y dicen que el día de mañana va a valer tanto. Pues sí, pero yo a lo mejor cuando hagan sus primeras preventas inmobiliarias o sus primeras compras que hagan, yo me iría más a lo seguro, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo agarrar tal vez una de que voy a comprar un terreno en Casa La Fregada y probablemente sí pueda subir mucho de precio o probablemente no, probablemente incluso ni los servicios lleguen. A comparación que dices, bueno, no vamos a optar por ganarme un 3000% de plusvalía, pero aquí ya estoy asegurando que hay servicios, aquí ya estoy asegurando que hay transporte público, aquí estoy asegurando que tengo un hospital a 3, 4 cuadras. Entonces, obviamente al corto plazo, lo que va a ser mucho más rentable va a ser esas que ya tienen esa, de dónde hacer ese análisis de mercado, ¿no? Porque en algún momento dices, oye, pues investiguen cuánto anda y pues no hay nada, ¿no? O sea, también es un riesgo, de nuevo, a más riesgo puedes tener mayor utilidad, pero también puedes perder todo, ¿no? ¿Qué hacemos la mayoría de las personas cuando vamos a hacer nuestra primera inversión en bienes raíces? La mayoría de las personas no compramos porque hagamos los datos o el análisis. Compramos, ya sea porque nos gusta No o nos porque nos alcanza. alcanza. Esas son las dos maneras y las dos son completamente erróneas. Esto que está diciendo Diego, que recuerdo muy bien, Diego, cuando me contaste, el de, entonces sí está fácil, si ves ahí un Starbucks, si ves Exacto. un Walmart, si ves un H-E-B, una comercial mexicana, si ves hospitales, si ves escuelas, dices, pues no hay que hacerla tampoco tan difícil. O sea, si ves eso, que ya alguien más hace sus estudios de mercado, porque estas personas, eso platicamos, eso me dijo Sí, Diego, sí. o sea, hacen un Starbucks, no va y se pone en una zona porque sí hacen un estudio de mercado. Si ellos llegan, gastan 100, 200, 300,000 pesos en un estudio de mercado para poner la cosa. Entonces es como, güey, tú no gastes los 300,000, tú no buscas dónde hay una preventa acerca del Starbucks, de la plaza comercial, del Domino's, de la Horrera, de donde sea. O sea, y ellos ya hicieron la chamba por ti. ¿No? Sí, Punto. O sea, no, sí, no, no, no tienes que también quebrarte la cabeza. sí, así es, así es. Otra bronca que yo le veo también es, digo, ya encontramos cuánto necesitamos, ¿no? Ya encontramos una zona que dice, como que esta zona va bien, ¿no? Yo puede haber un tercer factor que puede ser la experiencia del desarrollador, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos vamos y cuando dices, pues me alcanza, me gustó y hice una mediana supervisión, pero ¿qué pasa con estos proyectos que se quedan estancados? Estos proyectos que están en zonas muy buenas de la ciudad o medianamente buenas y se quedan a medias, se quedan atorados y demás. Yo creo que también algo muy importante que se debe de hacer es un análisis del desarrollador. Es llegar a preguntar, oye, a ver, ¿ha hecho algún otro desarrollo? Tiene las escrituras del terreno, el terreno es en un fideicomiso, el terreno está a nombre de él, o sea, ¿cómo va a funcionar? ¿Qué garantías me van a dar para entregarme? Porque creo que eso también es muy, muy importante. Y algo que yo he visto, y ese es un tip que les doy yo, a mí me gusta invertir o hacer proyectos que sean proyectos compactos. ¿Por qué proyectos compactos? ¿Qué proyecto va a ser más fácil de desatorar? Un proyecto de 25, 40 departamentos que se atoró y como, bueno, pues banco, ayúdame, y son tal vez 3, 4 millones o 8 millones de pesos, al proyecto de son 750 departamentos frente al mar y se quedó a la mitad. Pues ahí estamos hablando que el músculo que se necesita, para revivir eso, para vender los 750 departamentos y demás es muchísimo más complejo que para liberar 25 departamentos. O sea, yo también sé que esos desarrollos muy grandes pueden ser muy fructíferos, pero
Yo siento que un desarrollo compacto es muchísimo más sencillo de que sí se ejecute y sí se termine en los tiempos que son, a uno que es mucho más grande. Sé que varios desarrolladores me van a odiar, colegas míos por ahí, pero al menos yo así lo veo. O sea, el que sea compacto a mí me daría un poquito más de tranquilidad porque sé que es un poco más sencillo. Sí, sí, no vas totalmente por el camino bueno, Diego, porque finalmente esa es la tendencia que existe mundial. O sea, todos vamos decreciendo el tamaño de las propiedades donde vivíamos y es una cuestión social. Me gustó mucho que estaba viendo la historia y antes que las familias tenían 8 hijos y me da risa todavía porque recuerdo que vi que había un comercial de gobierno por ahí de los años 80 donde le ponían a la gente para que tuviera menos hijos. Era que el de la familia feliz y le pedían a los papás que fueran conscientes y de 8 hijos pasa a 6 hijos, por ahí de los 70s, 80s se pasa a 6 hijos. Luego de 6 hijos pasa a 4 hijos, de 4 hijos se pasa a 2 hijos, que es lo que ya me tocó a mí, que soy generación X. Y luego ahora vemos de un hijo o no hijo, y ya pues el de los perritos, los gatos, o simplemente solteros. Entonces, se van reduciendo mucho las necesidades y los espacios. Para ciudades que todavía hay mucha tierra, esto parece una barbaridad, ¿no? Porque dicen, ¿y yo para qué quiero una cosa así chiquitita? Y aquí es donde tenemos que ver ese futuro, o sea, que ya nos viene en México jalando, porque en otras Y está a la partes ya vuelta de la está. esquina, sí. Y son estas propiedades más compactas, efectivamente, esa es la tendencia general. Pero nos vamos siempre por lo que decíamos, por cuánto dinero tengo, o sea, cuánto me alcanza o lo que me gusta. Y es esta guerra siempre que tenemos con la mente, de no estarle escuchando todo lo que nuestra mente nos está diciendo, sobre todo si vamos comenzando porque no sabes mucho. Entonces lo mejor es ve analizando cuáles son esas mejores inversiones donde puedes poner tu dinero. Entonces decíamos, ¿cómo viene el 2025? Y lanzábamos hacia bienes raíces porque es uno de los instrumentos seguros. Y luego ya cuando estás en bienes raíces dices, ok, ¿y qué en bienes raíces? ¿No? Porque puedo comprarme, justo decíamos, ¿qué pasa para aquel que sí tiene el capital? Y dice, pues yo aquí traigo Mis 10 10 millones millones. de pesos y va y compra la casa en la zona de lujo. Para aquellos que crecimos muy cerca de la Ciudad de México es un caso y ese anhelo de vivir en Polanco y van y compran una casa en Polanco cuando Polanco este año tuvo Ya no es rentable, minusvalías. sí, no, no. Entonces, te vas con las ideas preconcebidas que tú tienes y si vas a jugar en el juego del patrimonio, es un juego de números y en el juego de números es analiza dos, tres cosas y te va a dar el resultado de lo que tienes que hacer. Entonces decíamos, no le hagas caso a tu mente, busca esas zonas donde estén estos Starbucks u otros Las Walmarts, comerciales, sí, sí. Estas marcas premium, estas marcas triple hospitales, A. etcétera, y sacan los números que te hagan sentido y ya finalmente dices, ok, es aquí revisando quién construye, que es una parte súper importante que nos mencionaba Diego, porque hay proyectos, yo viví uno que justo fui descuidado al principio cuando invertí y estuve allí 3 años con una propiedad y ahí nada más no la podía mover y pues sí, tuve que irme a un valor que no era el que yo quería, pero finalmente siempre tienes que pagar tu pecado, ¿no? Entonces, por ahí va, ¿no? Y ya tomas tu decisión y lo haces. Y finalmente, este consejo que nos daba Diego es, si tienes esos 10 millones, pues mejor no compres esa casota grandota, sino vete y cómprate a lo mejor los 10 departamentos o casas Sí, más de valor de un visiones. millón que decía Diego, ¿no? Y te aseguro que tienes menos riesgo porque estás diversificando, claro, en el mismo instrumento, no es tan grande la diversificación, pero al menos estás en 10 propiedades diferentes que una les puede ir mejor o otras peor, y además vas a garantizar más tu rentabilidad. Y esta, a ver, una duda para ti. Estas 10 propiedades, o sea, me dices, bueno, no vamos a agarrar esta propiedad gigantesca, ¿no? Porque a lo mejor es complicado, se me renta, ya tal vez ni siquiera me da los rendimientos que tienen. Claro, y es la no es en casa habitación, casas muy grandes. Creo que no son lo más rentable al día de hoy. Pero si tú tuvieras estos 10 millones de pesos, tú te irías a comprar, tienes tres sopas, ¿no? Ir a comprar 10 casas de 1 millón de pesos.
ir a comprar 3 casas de 3.300.000 cada una o ir a comprar una casa muy grande de los 10 millones de pesos? ¿A cuál te ibas tú? O cómo armarías este mini portafolio? Pensando en casa habitación, no sé que algunos dirán, bueno, tal vez una bodega, tal vez un local comercial. En algún momento, con todo gusto, me encantaría que volvieras a venir a platicar con nosotros, Alejandro, pero pensando en tema de casa habitación, ¿no? Que es usualmente donde las personas hacen sus primeras inversiones, o sea, sí bodegas, sí locales, pero creo que muchas veces es la primera casa. ¿Qué harías tú con esos 10 millones? Mira, más que contestarte, porque me gustaría pensar en ese Alejandro no de hoy, o sea, que ya tiene un camino recorrido y que se ha rodeado de personas que le han ayudado mucho y que a través del tiempo adquiere experiencia, a ese Alejandro que pueda haber hace 25 años cuando no tenía experiencia. Y si piensan ese Alejandro con 10 millones de pesos, pues primero que nada lo que decíamos, hacer la tarea y ponerte a investigar. Si esos 10 millones de pesos finalmente los quieres poner en la parte de inversiones, lo mencionábamos. Yo sin duda digo, es mejor que agarras las 10 propiedades y es una cuestión de lógica, aunque no tenga la experiencia. O sea, voy a tener 10 propiedades, por favor, y de esas 10 propiedades voy a tener la renta. Y luego lo que voy a hacer es buscar ahí diversificar. A lo mejor no meto los 10 millones solamente en una sola canasta y sí puedo investigar en otras cosas porque hay tema de terrenos, departamentos, casas. Tú puedes diversificarlo. Pero el punto, más que contestar para tener algo muy rígido, porque va a depender del contexto de cada persona, yo quisiera dejarlo como un tema de qué hay que hacer el análisis y te va a dar la respuesta. Pero en estas claves, nada más hay que seguir estas claves que nos están poniendo aquí Diego, y uno de esos criterios es no comprar una sola propiedad de un valor muy alto. Y luego si checas la otra táctica que aquí mencionábamos, de revisa con el corredor cada cuando se vende la casa, porque estas propiedades de 10, 20 millones que existen en todos los estados, que pueden ser casas muy grandes, o en la Ciudad de México no tanto, pueden ser Sí, 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 departamentos sí, claro, sí, de ahí el metro 120 cuadrado es metros, una de locura, claro. 120 No, metros de cuadrados. 60 metros, sí. Pero hablemos de cifras, porque es donde nos impacta, porque es el dinero con el que contamos cada mexicano. Y si hablamos de casas entre 10 y 20 millones, típicamente lo que vas a ver es una rotación muy lenta. Pues estás hablando de años para que se mueva esa propiedad. ¿Y qué significa eso? Es que la demanda es muy poca. Es decir, hay muy poquitas personas que quieren o tienen el capital para poder adquirirlo. Y cuando hay poca demanda, ¿ahora qué pasa? Si cuando hay mucha demanda, sube la plusvalía porque se demanda la propiedad, ahora tenemos el efecto contrario. Si hay poca demanda, la plusvalía, y es lo que se le llama la minusvalía de la propiedad. En vez de que gane, se queda estática, y si se queda estática, ¿qué crees? Ya perdió con la inflación, entonces va para abajo. Entonces, una recomendación es seguir esos criterios y ya, dependiendo de tu estilo, de lo que quieras, te va a dar la respuesta. Digo, muy atinado, la verdad. Y también eso va a ser, ¿no? O sea, depender también de la personalidad de cada quien, ¿no? Habrá personas que sean como muy al riesgo, ¿no? Que digan, oye, en lugar de agarrar las 10 casas, mejor agarro, no sé, 10 casas y esto en el corteo, mejor agarro 30 casas y las 30 las agarro en preventa para luego agarrar el segundo. También va a depender mucho, ¿no? O sea, ¿para qué quieres invertir? ¿No? Para un tema de generar más flujo, es decir, la compro, la vendo y me gano una lana, o la compro, la rento y vivo de mi rentita. O sea, también va a depender mucho porque no es o sea, podríamos analizar las propiedades de la misma manera, que esté en una buena zona, que esté en un buen costo y demás, pero también es muy diferente la forma de visualizar nosotros un proyecto para renta que un proyecto para venta o un proyecto para renta y luego venderlo. O sea, son esquemas que también son muy interesantes. Sí, claro, claro. Ahí estaríamos hablando otros 30 minutos, 40 minutos, porque es un tema que te puede llevar a diferentes caminos, como está mencionado Diego, y cada uno de ellos va a tener diferentes tácticas. Pero ahorita ha sido de manera introductoria, de decir 2025 está bien, para aquellos que estén pensando en invertir, sí háganlo y no se Tú detengan. no te frenaste para invertir. No, absolutamente no. Y voy a seguir invirtiendo y creo totalmente que es el camino. Y en bienes raíces, porque para mí la base es bienes raíces y voy a seguir invirtiendo en bienes raíces y lo voy a hacer en 2025. No me voy a detener
Y después de que hayas decidido que en bienes raíces, ¿en qué? Si vas comenzando, en preventas. Esa es la recomendación, porque es un vehículo muy bueno para aquellos que van comenzando. Después puedes hacer más cosas tal vez más complicadas, pero al principio esa es la recomendación. Y después, si te quedas con la duda, y en una preventa, y luego ¿qué hago? Departamento, casa, decíamos, escoge algo que sea pequeño. Y luego ya de ahí dices, ok, ¿y luego qué hago? Ya que lo compro, ¿lo voy a usar para rentar? ¿Lo voy a usar para vender? Bueno, ya ahí pudiéramos hablar De hecho, en otro momento. yo les quiero decir que yo el primer proyecto que hice con Alejandro literal vio un terreno, se compró el terreno, se hizo el diseño de una casa, esa casa se sacó un crédito para la construcción, esa casa se dio para rentar, esa casa se rentó en friega, esa casa, a que sepa, has visto a que llegue cierto pico para venderla, para que esté en cierta prueba total. Hizo un análisis perfecto de cómo realmente puedes ganar dinero, desde elegir un terreno, construir, sacar un crédito, bla, bla, bla. Pero si quieren saber cómo hizo ese análisis, con todo gusto nos vamos a otro capítulo, porque eso quiero que me lo cuente. Ahora sí que en otra ocasión. Te agradezco mucho, Alejandro. Gracias, Diego, gracias. Les agradezco esto de otra forma, les lingotes y suscríbanse al canal. Nos vemos la próxima semana. Chao.